Hola a todos, mi nombre es Florencia Camargo, soy economista y junto a Covisar traemos un nuevo proyecto sobre las finanzas para que en la medida del tiempo nuestras decisiones sean mejores. En esta primera unidad y a lo largo de las 6 unidades que vamos a desarrollar, vamos a ir aprendiendo diferentes aspectos que constan a nuestras decisiones para que juntos vayamos procediendo a organizarnos mejor, tomar decisiones más conscientes, de tal manera que el resultado final sea mucho mejor. Para empezar, en la primera unidad que vamos a ver, vamos a introducir lo que consiste un presupuesto. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando se trata de ingresos y qué tenemos que tener en cuenta cuando se trata de egresos? De tal manera que poco a poco seamos conscientes sobre dónde terminan nuestras decisiones y el impacto a fin de mes. En primera instancia, tenemos que entender a dónde va nuestro dinero, cómo ingresa y cómo egresa. Para eso, lo primero que tenemos que distinguir es ¿qué es un ingreso? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, el ingreso es todo dinero externo que ingresa a nuestra billetera. Al mismo tiempo, dentro de los ingresos, tenemos los ingresos fijos y variables. Los ingresos fijos son aquellos ingresos que nosotros podemos determinar o predecir con antelación cuándo va a ingresar, cuál va a ser el monto y el impacto a grandes rasgos en nuestra billetera. Un ejemplo de esto podría ser obviamente nuestro salario, nuestra jubilación, un alquiler de una propiedad que sabemos que se paga todos los meses y cualquier ingreso similar en ese sentido. Por otro lado, y es muy importante distinguirlo porque eso es lo que nos va a estructurar las decisiones al final, es con respecto a los ingresos variables. ¿Por qué? El ingreso variable, si bien es un ingreso en nuestro bolsillo, no significa que nosotros podamos tomar las mismas decisiones con respecto a él. Por ejemplo, el ingreso variable es un tipo de ingreso que no es predecible para nosotros. Es decir, nosotros no sabemos si de la misma manera en la que tenemos ese ingreso hoy, va a ser mañana. Entonces, nuestras decisiones a lo largo del tiempo son diferentes según qué tipo de ingreso es. Porque, por ejemplo, un ingreso variable como un proyecto, una changa, un bono, por ejemplo, de premio empresarial o las comisiones de una venta, son cosas que ingresan hoy, pero mañana no podemos saber si van a ingresar o quizás sabemos que ingresa, pero nunca vamos a poder saber predeciblemente el monto final y el impacto que puede generar en nuestro hogar ese tipo de ingreso. A la hora de armar un presupuesto, nosotros vamos a mezclar ambos tipos de ingreso entendiendo que es bueno para nuestro hogar, pero funcionan de maneras distintas. Ahora bien, nosotros tenemos dos tipos de ingresos, pero así como tenemos ingresos, también tenemos gastos. Entonces, es muy importante distinguir el ingreso y el egreso del mismo. Dentro de los gastos fijos, por ejemplo, son todos aquellos egresos de dinero que nosotros sabemos o podemos predecir que vamos a tener que enfrentarlos. Por ejemplo, alquiler, luz, servicios, cuotas, impuestos, TV cable, internet, todas aquellas cositas que entre el 1 y el 10 de cada mes hay que afrontarlos y que cuando nosotros decidimos no hacerlo por alguna índole, esa decisión tiene un costo adicional. Por otro lado, de la misma forma en la que veníamos viendo los ingresos, también están los gastos variables, que son aquellos egresos de dinero que nosotros sí podemos elegir y controlar en qué momento enfrentarlos y en qué proporción o magnitud. Por ejemplo, si nosotros vamos a la verdulería, podemos elegir qué frutas, en qué momento o de qué manera distribuirlo. La carnicería es otro ejemplo, el ocio, las actividades extra. Son gastos de pleno control en el tiempo. Los gastos fijos, por el contrario, como vimos recién, tenemos fechas límites y montos preestablecidos. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de gastos, un ejemplo que a veces genera un poco de controversia o no está bien definido en qué segmento está, es el supermercado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay ciertos bienes que forman parte del gasto fijo, por ejemplo, un cepillo de dientes, papel higiénico, servilletas, dentífrico, el arroz, los fideos. Son bienes que nosotros sabemos que lo vamos a consumir en algún momento del mes y es fijo.
Pero hay otra partecita de nuestro consumo total en el súper que es un gasto variable. Porque nosotros podemos elegir, por ejemplo, comer más o menos galletitas. El consumo, por ejemplo, del cepillo de dientes, independiente de nuestra estructura de ingresos y gastos, siempre usamos la misma cantidad porque es la necesidad que tiene nuestro cuerpo y por eso se le dice canasta básica. Distinguir en este sentido la diferencia de un tipo de segmento como es el supermercado dividido en dos tipos de gastos es muy importante para el momento en realidad en el que uno decide tomar conciencia de dónde empezar a ahorrar, por ejemplo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta en términos generales la estructura, es muy importante hacer una distinción puntual en un tipo de gasto que nosotros generalmente creemos que no tienen gran impacto en nuestro presupuesto, pero si nos tomamos el trabajo de hacer la contabilidad total a fin de mes, nos puede llegar a sorprender muchísimo el valor final. En este sentido, se llaman gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que nosotros los vemos como insignificantes porque desembolsamos de a muy poquito dinero por vez y decimos, bueno, no, la verdad es que esto no me afecta, pero cuando los sumamos nos puede sorprender mucho, como bien decía antes. Un ejemplo o un caso puntual que nosotros podemos ver con simplicidad en la vida cotidiana es el consumo, por ejemplo, de una gaseosa. Nosotros creemos que 2.000, 2.500 pesos por una gaseosa es algo que tenemos en la billetera dando vuelta o es un QR y listo. Pero si, por ejemplo, nosotros consumimos cada día de por medio una coca chiquita, por ejemplo, en la suma total a fin de mes son 30.000 pesos aproximadamente, y dependiendo, por supuesto, del kiosco. Y con esos 30.000 pesos quizás nosotros podríamos enfrentar un gasto fijo, que a veces nos cuesta mucho llegar, como por ejemplo el internet o el TV cable o la cuota del colegio de uno de los hijos del grupo familiar. Y de esa manera uno va creando o flexibilizando esa visión de tal manera que lo que en un principio puede hacer que no lleguemos a fin de mes, detectarlo, modificarlo o tenerlo en cuenta puede hacer que los últimos días del mes sean algo más llevadero. Entonces, teniendo en cuenta ingresos, gastos y haciendo la distinción en gastos hormiga, ¿cómo podemos organizar nuestro presupuesto de tal manera que se logre un resultado equilibrado? Bueno, en el primer mes puede ser una tarea un poco engorrosa porque uno generalmente está en la diaria y no está tomando notas de todo lo que hace, pero cuando se presentan dificultades para llegar a fin de mes es muy importante tomar conciencia y la forma de tomar conciencia es tomando nota. Entonces, en esta primera instancia, en esta primera unidad, vamos a hacer la división general de en qué consiste cada segmento. Y en la próxima unidad vamos a hacer como un poco de zoom en las partecitas que componen cada segmento, como bien decía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nota, quizás no tan puntual para que no sea tan difícil de llegar, pero unos aproximados. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros ingresos fijos? ¿Cuáles son nuestros ingresos variables? ¿Cuáles son nuestros gastos fijos, que quizás es lo más grande y lo más difícil de cubrir? Y los gastos variables, distinguiendo los gastos variables de los gastos hormiga para empezar a hacer foco despacito en lo que eso puede significar al final del mes, digamos. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer una división entre cómo van machando cada uno de ellos, lo óptimo y lo esperable o lo recomendable quizás sería que con los ingresos fijos mínimamente se puedan cubrir los gastos fijos, de tal manera que esa estructura sea sostenible en el tiempo, porque nosotros ya sabemos que lo primordial ya está cubierto. Entonces, vamos a hacer un caso práctico donde en la página van a poder encontrar el Excel para hacer las prácticas personales en cada caso, pero yo les voy a explicar un poco cómo se hace y cómo usé yo un ejemplo para tenerlo en cuenta. Bueno, el primer Excel es bastante sencillo, pero ya nos ayuda con algunas formulitas para no tener que estar haciendo cálculos finales y que por ahí se enrosque mucho el resultado final. Pero en este primer caso, mira, nuestro salario del hogar, ¿sí?, es el ingreso fijo, por ejemplo.
Entonces, en el caso del ejemplo que yo traje para hoy, tenemos un salario fijo de 800.000 pesos. Bueno, y al mismo tiempo un ingreso adicional por una comisión de ventas que generalmente va en ese valor, o por lo menos en el mes de evaluación, por 200.000 pesos. Entonces, si nosotros sumamos esos dos valores, sabemos que de base tenemos una bolsita con dinero para gastar de 1 millón de pesos, ¿sí? En el Excel que les vamos a presentar van a tener el cuadrito listo para agregar los valores y que la suma total se haga por fórmula sola, simplificando el análisis para no estar con la calculadora y el celular. Bueno, como pueden ver, les van a aparecer las formulitas en un principio con letras raras, pero eso solamente significa que está disponible para completar el cuadrito. Entonces, si nosotros ya tenemos los ingresos, que por ahí es lo más sencillo de contemplar, pasamos al segundo plano, que es registrar los gastos a conciencia. Bueno, lo primero y lo más fácil, aunque difícil de cubrir, son los gastos fijos totales. ¿Por qué? Porque nosotros con la factura del mes anterior ya podemos tomar un aproximado de lo que significa para nosotros mes a mes lo que debemos pagar. Y en segunda instancia, los gastos variables, que eso generalmente sí requiere un poco más de tiempo para hacer el ejercicio de tomar la conciencia a lo largo de un mes. Entonces, fíjense cómo en el cuadrito ya tenemos gastos fijos totales, gastos variables totales y una distinción especial para el ejercicio sobre los gastos hormiga. Los gastos hormiga en realidad son variables, pero en este ejercicio puntual los vamos a distinguir para tomar mayor conciencia. Entonces, en nuestro ejemplo, alquiler, servicios, canasta básica, cuotas, impuestos. Obviamente estos valores son estimativos y con fines ejemplificativos, entonces si están un poco alejados de la realidad, ese es su destino. Entonces, tenemos 500.000 pesos de gasto fijo, 300.000 pesos de gastos variables y 200.000 pesos entre kiosco y extras. Como podrán ver en el ejemplo, los gastos hormiga son bastante exagerados para lo que es la composición total del ingreso, pero lo que podemos ver ahí es un apartado especial donde justamente se muestra de otra manera lo mismo que venimos explicando. ¿Qué es el porcentaje que nosotros vemos en el ejercicio que tenía la fórmula con letras raras? Bueno, el porcentaje es como una manera gráfica de decir lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, esos 500.000 pesos de gasto fijo significan el 50% del ingreso, porque la fórmula está predeterminada para eso, por supuesto. Pero cuando nosotros por ahí analizamos los números, no tomamos real conciencia de lo que significa o lo que pesa en nuestro ingreso total. Entonces, por ahí viendo el porcentaje nos ayuda a decir, bueno, los gastos hormiga significan el 20% de mi ingreso total. Quizás suena más fuerte que decir gasto 200.000 pesos en gastos hormiga. Entonces, nos ayuda a tener dos miradas y dependiendo del criterio de cada uno, cómo implican el impacto final, digamos. Entonces, pasando en limpio todos los gastos con sus respectivos porcentajes, lo que podemos hacer finalmente es pasarlo a una gráfica. O sea, ya tenemos los valores, tenemos los porcentajes y una manera más fácil de verlo es llevarlo a un gráfico donde nuestro ingreso es una torta o una pizza, si se quisiera, y podemos ver cuántas porciones de pizza o de torta significa cada uno de los gastos en nuestro ingreso. Entonces, nuevamente podemos ver el 50% en gastos fijos, el 30% en gastos variables y el 20% en gastos hormiga. Y si por ahí no era tan pesado decir 20% de gastos hormiga, si lo vemos graficado en porciones, podemos ver que es extremadamente grande en comparación a los demás gastos. Entonces, para terminar esta primera unidad, es muy importante tomar conciencia de nuestros ingresos y gastos para mejorar las condiciones de vida en nuestro hogar. En la próxima unidad vamos a hacer un zoom puntual en cuáles son los gastos que componen cada segmento y de qué manera podemos empezar a distinguir a dónde canalizar nuestra atención.